nunca lo uso. El redactor, resumen, fecha desde o fecha hasta, puede ser que ustedes quieran buscar, elegir, bueno, voy a buscar un rango de los 10 pero los otros días me pasó que en una presentación que hicieron de un sistema de cálculo de lucro cesante que hizo la ley, bueno, estaban los expositores, y uno de los expositores hizo una muestra de 5 años de jurisprudencia sobre daño moral. Entonces ahí hablaban de sumas de daño moral de, bueno, lo máximo que hay en la jurisprudencia son $50.000. Entonces ahí yo vi que había como una especie de conversación en el chat y hice una aclaración de que existen sentencias de daño moral de hasta $135.000, según lo que yo he relevado, y que en realidad el promedio de daño moral para los grandes discapacitados anda en $60.000 más o menos, o sea, superior a 50.000. Entonces después, el que hizo la exposición me dice, oh, ¿de dónde? Me preguntó de dónde estaban las sentencias, y yo dije, tal fecha, pero no son de los últimos 5 años, no son de los últimos 5 años. Lo que pasa es que cuando uno dice que en la jurisprudencia hay los máximos jurisprudenciales de daño moral son $50.000, yo no estoy pensando en los 5 años. Entonces, a lo que voy es que hay veces que tenemos que hacer un rango más para atrás, porque en los últimos 5 años la jurisprudencia uruguaya no es tan activa, ni hay tantos casos. Entonces, de repente, si yo busco un caso de accidente de tránsito, bueno, capaz que 5 años está bien, pero en un caso que yo quiera buscar grandes discapacitados, por ejemplo, me parece que hay que ir más atrás, porque no hay tantas sentencias. Entonces, para llegar a esas sentencias que yo digo, de $135.000, de 70.000, de 60.000, hay muchas de 60, muchas no, pero dentro de los que son pocas sentencias de grandes discapacitados, hay varias de 60.000. Hay que ampliar el rango de búsqueda. Entonces acá ustedes pueden elegir el rango de búsqueda. Yo lo que prefiero es, dentro de las opciones de ordenar por, si ven acá, ordenar por, yo acá pueden elegir relevancia, fecha descendente o fecha ascendente. Si yo pongo fecha descendente, me va a mostrar desde la última hacia atrás, y eso me va a permitir de repente ir seleccionando y ver hasta dónde quiero llegar. Y acá ustedes pueden poner, esto cuando recién se creó permitía poner tal palabra, o, ¿cómo? A ver esos niños que quieren aprender derecho, acá, por ejemplo, ustedes al principio, cuando recién me acuerdo que establecieron esto, estaba ideado como para que pusieran una palabra o la otra, una palabra y la otra. Eso a mí nunca me funcionó muy bien, me daba muchos errores. Entonces, pero sí funciona bien el tema de las comillas. En las comillas pueden poner lo que se llama frase exacta. Ponen simulación relativa objetiva. Acá pueden seleccionar las sedes. Entonces pueden poner Suprema y les va a dar las sentencias de la Suprema Corte de Justicia. Si no ponen nada, les va a arrojar todos los tribunales, que comprende la Suprema Corte de Justicia, los tribunales de apelaciones y algunos letrados. No están todos los letrados, de los juzgados letrados hay muy pocas sentencias, y supuestamente estarían todas las sentencias de apelaciones y de la Suprema Corte de Justicia, pero no es así. Están casi todas, les diría. Bueno, acá lo sacan. O no, o vamos a dejar la Corte, capaz que, vamos a hacer una búsqueda con la Corte.
simulación relativa subjetiva, fecha descendente, y vamos a poner acá, ustedes pueden seleccionar el tipo de sentencia, si es definitiva, bien, o interlocutoria. Vamos a poner definitiva. Y ahí le dan buscar. Y se produce la magia. Bueno, al final había suprimido lo de la corte. Entonces, acá, como ven, en el año 2022 no hay ninguna sentencia de simulación relativa subjetiva. Recién vamos al 2021, donde hay una sola. Y si le dan clic, les abre la sentencia. Le ponen los redactores ahí, el número de sentencia y el tribunal. Cuando se cita una sentencia, siempre que se hace una cita, sea sentencia, sea un autor, sea lo que sea, siempre va el autor del acto, o sea, si es una sentencia, ¿qué va a ser? El órgano, el Tribunal de Apelaciones Civil Cuarto Turno, coma, y ahí identifican el acto. Sentencia número 52 de 2021, con la fecha. Los actos administrativos siempre va el número de acto y la fecha. Y cuando es un trabajo, va a ir el autor, coma, el título del trabajo o de la obra. Si es un trabajo que está dentro de una revista, va a ir el título de trabajo entre comillas y después la obra, que es la revista, en cursiva. Si es directamente un libro, es la obra y va directamente en cursiva después del nombre. Y los elementos necesarios para identificar. Ahora hablamos de eso cuando volvamos. Y bueno, y acá les muestra la sentencia y va a estar con resaltador las palabras de búsqueda, definitiva, definitiva, porque estamos buscando una sentencia definitiva, vamos a buscar, esto debe ir medio, bueno, y acá llegamos a lo que estamos buscando, la simulación relativa subjetiva por interposición de personas requiere concierto, y ahí explica la simulación. Claro, ustedes para entender la simulación tienen que ir al principio los resultandos, que es donde les narra los antecedentes fácticos relevantes. Bien, esto un poco, la base de esto está en el decreto 500, de cómo se estructuran los vistos, resultandos y considerandos. En el visto va el antecedente así identificatorio, que es el proceso en sí. Bien, y después empiezan, acá no distingue, ¿eh? No, acá pasa directamente, no pone un título de resultandos, pero esto sería el visto, y después arrancan los resultandos que son los antecedentes de hechos relevantes para la decisión. Y los considerandos son los argumentos ya jurídicos que llevan a la decisión. Bueno, bueno, si no dividió arriba vistos y resultando, y considerando no lo va a tener tampoco. Bueno, lo más prolijo es poner títulos, ¿no? Resultandos y después considerandos. Y el visto arriba, y al final es el fallo. Que está acá. Y si ustedes siguen hasta abajo, acá vean que pone cerrar, imprimir texto o imprimir hoja de insumo. Si ustedes le dan imprimir el texto, les va a permitir descargarlo después. Bien, le dan imprimir. Y ahí lo pueden descargar o imprimir. Si quieren tener una política ambientalmente amigable, pueden descargarlo y guardarlo sin necesidad de imprimirlo. Bueno, ¿hay alguna pregunta de esto? De este breve introducción a... Sí, Diego. No, más que pregunta, en realidad es que, por lo que he visto en la base de jurisprudencia nacional, que cuando hay algún voto discordante,
abajo del todo se manifiesta de por qué no estuvo de acuerdo con el fallo y da sus argumentos. Sí, eso es, supongo que eso lo deberían ver en procesal, es dentro de la parte de resoluciones judiciales, bueno, van a ver cómo se resuelve. Yo simplemente ahora lo que quería ponerles es un paneo de cómo se estructura la sentencia. Entonces, cuando se resuelve, si hay discordia, ustedes van a ver, bueno, con cuántos votos se llega a resolver y si hay discordia, cómo se reintegra el tribunal y el discorde pasa a ser su voto separado y ese voto queda, como dice el compañero, al final de la sentencia, argumentando por qué discorda. Irina. Me confundí un poquito con lo de la fecha al principio. Es una pavada, pero para saber buscarla bien. Esto de la fecha descendente, ¿cómo era? Para saber cómo buscarlo de la fecha me entrevería ahí. Para que acá. Vamos. Acá ustedes pueden buscar. Tienen para elegir el tipo de sentencia definitiva o interlocutoria. Bien. Sí, eso sí. Después, la interlocutoria dependerá si quieren buscar, en general, en una acción simulatoria voy a buscar definitivas. Si estoy buscando medidas cautelares, ahí voy a buscar interlocutorias. Bien, porque generalmente van a estar en una interlocutoria. A modo de ejemplo, ¿no? O sea, es muy difícil hacer algo así introductorio rápido y agotar los ejemplos sería imposible. Y dentro de la importancia pueden estar todas o alta, media y baja. Yo acá siempre pongo todas. Bien, porque en realidad, ¿quién valora la importancia de la sentencia? Yo no sé si este almacenamiento lo hace una persona que sabe mucho de simulación o no sabe nada. Entonces, prefiero buscarlas todas. Y después, bueno, resultados por página, pueden poner 10, menos, más, y ordenar por fecha descendente o ascendente o por relevancia. Entonces también, si yo ordeno por relevancia, me va a poner primero las más relevantes, pero las más relevantes para que el que las clasificó. Entonces yo no sé qué es lo más relevante para el que las clasificó. O fecha ascendente o descendente. Yo generalmente busco por fecha descendente porque voy a la última, mira, ¿qué es lo último que falló el tribunal? Esto, ¿qué es lo último que falló la Corte? Y ahí voy, tengo la de 2020, porque con los cambios de integración puede ir cambiando las posiciones. O sea, la Corte un día tiene 5 integrantes, A, B, C, D, E, y otro día tiene X y Z. Y ahí cambia la integración y cambian los votos. De hecho, ha pasado que la Corte venía fallando, por ejemplo, una inconstitucionalidad 3-2, cambia uno de los integrantes, entonces tenía una posición que decía que una norma era inconstitucional y con la nueva integración dice que es constitucional. Entonces, me parece importante ir con un criterio descendente, ver la última opinión, saber lo último que sostuvo la Corte y después ir para atrás. Pero si busco una en particular, o sea, si busco, no sé, sentencias de tal tema en tal periodo, por ejemplo, entre el 2008 y 2010, por X. Sí. Eh, ¿Para qué se me trancó esto? Acá. Usted ahí puede buscar la fecha o directamente escribirla. Vamos a poner desde el inicio de la actividad, 1 de febrero de 2012.
Pará que se me chipoteó. Bueno, los tengo que acá. Ustedes acá pueden mover desde acá los años y desde acá los meses. Entonces ponen 1 de febrero de 2012 es el inicio de la actividad y acá le ponen hasta hoy. Y ahí ponen el rango de búsqueda para que no vaya tan para atrás. Acá igual les va a decir después los resultados de búsqueda, les va a decir tanto. Eso Sí. te indica cualquier texto del... más palabras, sí. Y es más palabras sí porque le da precisión. Me pone el entrecomillado, me va a hacer una función de frase exacta. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Yo tengo una más, perdón. Bueno. Cuando estabas explicando cuando se cita una sentencia. Sí. Pará que vamos para ahí ya y nada. Dijiste, primero se cita el autor, que a eso nos referimos con el órgano, que tribunal, y después, antes de la fecha, dijiste algo que no sé, lo anoté, pero no me entiendo la letra. Bueno, vamos a... Número algo, pero ¿cómo se llama eso? Título, está. Cuando cita un autor, persona física, Mariño, Código Civil de la República Oriental del Uruguay, es el título de la obra. Bien. Con la colaboración de fulano Mengano Sultano, cuarta edición, la ley Uruguay, año. Lo importante, la regla acá, lo más importante de todo, es que den información suficiente para que el lector pueda confrontar la fuente. O sea, ustedes, como les dije en la clase pasada, cuando escriben, están al servicio del lector. Ustedes pueden escribir para sí mismos, bárbaro, pero no va, si escriben para sí mismos, no está muy bueno. Ustedes tienen que brindarse al lector, entonces le tienen que dar la información si quiere ir a confrontar. Por ejemplo, en Gamarra muchas veces ustedes no pueden confrontar. Tienen una cita que, bueno, y tal, y con esta información que me das, ¿qué querés que haga? Es imposible ir a confrontar. No se puede buscar el texto que citó, prácticamente, porque no tiene información. O sea, ustedes tienen que poner el autor, la obra, la edición, porque muchas veces cambia las páginas según la edición. En la cuarta edición va a estar en una página y en la segunda edición va a estar en otra. La editorial, el año, bueno, acá no puse Montevideo porque ya dice la ley Uruguay, y acá, bueno, directamente el comentario. Gamarra, Tratado de Derecho Civil Uruguayo, tomo 23, tercera edición, porque puede haber de Gamarra 6 ediciones, entonces hay que poner la edición. Montevideo, 2012, página tanto. A ver, una sentencia. La sentencia va así: Suprema Corte de Justicia. Bien, identifican el autor, que en este caso es el órgano. Sentencia número tal de fecha tal. Siempre lleva la fecha en todo acto. ¿Por qué? Incluso los decretos, si ustedes no le ponen la fecha, a veces es difícil encontrarlos. Ahora está más tecnológica la cosa, pero a veces si es un decreto nuevo, que no está subido, cuesta encontrarlo. Y las resoluciones ni que hablar, si no les ponen la fecha, bueno, base de jurisprudencia nacional y
en estos casos, como es una cita electrónica, va el nombre del sitio y la dirección del sitio. En igual sentido, y como verán, se cita más o menos igual. Después, cuando vuelven a citar, a ver acá donde estaba Gamarra, que lo cité varias veces. Claro, acá lo cito a Gamarra, ¿no? Tratado tomo 13. Cuando lo vuelvo a citar, ya la cita se hace abreviada. Gamarra, y acá le pongo tratado por las dudas, porque podría ser un trabajo del anuario, el tomo, el año. Bien. Entonces, acá se debería poner cit. Eso no, como acá. Acá está bien hecho. Lleva cit, que quiere decir ya citado. Bien. ¿Y por qué aclaro acá? Porque está bueno el ejemplo de Gamarra, porque puedo citar varios tomos de Gamarra. Entonces, si le pongo Gamarra, cit, sí, ¿cuál de los tratados? Porque ya citaste como 3 o 4. Entonces, por eso se pone el tomo, después se indica que ya se citó y se pone la página. Pero eso lo van a ir desarrollando. Es muy desprolijo, creo, en los escritos, el sistema de citas, incluso de los jueces, y en los libros está un poco mejor, pero hay desprolijidad todavía. Sería deseable que no hubiera tanto. Bueno, armamos los equipos si no tienen más preguntas. Qué silencio que hay. Bueno, le voy a pedir ayuda a Silvina ahí, porque no sé cómo era que estaban armando. ¿Cómo van a armar? ¿Cómo estaban armando? ¿Vamos a armar de cero? Buen día, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Qué hace Silvia? Bien, en realidad, ahora digamos, de cuántos integrantes sería que vamos a armar los grupos. Somos 70. ¿De qué estábamos armando? ¿De 10? Sí, sí, vamos entonces a trabajar como hicimos en las clases anteriores, si les parece bien, un segundito, vamos a organizarnos. Las clases anteriores, ellos ya habían trabajado en grupo, si te parece bien, Hugo, que mantengan el mismo grupo de trabajo, yo creo las salas y ustedes ingresan, como hicimos en las actividades anteriores. Ellos ya tienen el grupo 1, 2, 3, 4, 5, así hasta 10. Y pueden ellos ingresar, si no los divido aleatoriamente y los va a mandar a una sala. ¿Preferís entonces, Hugo, que sigan trabajando en el mismo grupo? Sí, no sé, a ver, pará, Claudio, ¿qué quería decir? Profe, perdón, y si lo hacemos con el equipo que ya formamos para el trabajo final, ¿no? ¿Es una opción? No, porque el trabajo final son hasta 5 y van a quedar muchos más grupos y capaz que no nos da el tiempo. Ah, genial. Igual, o hacerlo aleatorio para que intercambien un poco. Cambiamos ahora, dale. Profe, esto lo presentamos en la clase. ¿Se acuerdan de que era? No lo presentamos en esta. No, no es presentarlo, esto es una dinámica de clase interna. Yo voy a ir ahora por los grupos y después, ¿qué horas son? No es como para presentarlo, lo vamos a hablar acá, no es que tengan que presentar algo formal. Bien. 11:30. Lo vamos a conversar acá oralmente. ¿A qué hora lo cerramos? ¿O te parece en media hora para después discutirlo? 45. ¿Cuántos grupos va a haber? 8. 8. No, 12:15. Capaz 12:15. que lo vamos a discutir la clase que viene, me parece. Porque si no, no les va a dar. Porque para ir visitando los grupos y estar 5 minutos con cada grupo Sí. Son como 40 minutos, sí. Bien. Sí, y es algo. Puede ser complejo. Dejalos ahí 40 y cuarto, sí, está bien.
12:15, perfecto. Una pregunta, aparte de leerla, tenemos que pensarlo como buscar las Sí, partes claro, débiles o ¿cómo te algo va a como... hacer? No, no, pero digo, ¿cuál es la consigna en sí? Bueno, ver los puntos, cómo defenderían esa simulación, Ah, si estuvieran del bien, otro lado. bien, gracias. La termino de leer y vuelvo. Dale. ¿Estamos todos ya igual o no? No, Por lo que entendí, tendrían que ser 10 y somos 7, así que falta. a menos que haya armado 7 salas. Crearon 8. No sé si escucharon la consigna, pero por lo que entendí hay que leer la sentencia y ver cómo la defenderíamos. Claro, porque el profesor le cambió un par de cosas y tipo dijo que le encontráramos como esos errores, más que nada, y tal, y tipo tratamos de como defenderla igualmente a pesar de eso. O sea, como que buscar llenar esos vacíos también. Sí, yo la leí toda, pero en realidad no encontré los errores que él dice. Lo único que en la parte de, yo qué sé, de prueba, por ejemplo, como que pide las 2 veces lo mismo, que dice que se le pide la documentación a la hermana nuevamente, y después la parte de testigos que no nombra a los testigos que va a citar, dice sobre qué van a hablar, pero no sé si está bien o el profesor lo sacó para justamente no poner los nombres de los testigos. Yo no la terminé de leer toda, pero sí me di cuenta que hay tipo de errores como sin sentido, pero no sé si fue a propósito o fue el que hizo eso, como dice la compañera.
estaba hablando con el micrófono apagado. ¿Alguno tiene la ley de unión concubinaria por ahí, tipo, para ver qué pasa con la unión concubinaria no, digamos, no, ¿cómo es que lo dice? Si le da legitimación para poder... Claro, cómo funciona la legitimación en el caso de la unión que no está declarada. O sea, para ver qué pasa con eso. Yo creo, ¿no? Sin leer la Ujú. ley, que funciona igual si, o sea, si lo comprobás con testigo y demás. Pero el Yo creo tema que no sé por cuánto tiempo. Yo creo que en realidad puede haber un proceso post-mortem, pero el tema es que tipo exista ese proceso, porque si no lo hay, pero no sé qué dice la ley al respecto. Estoy leyendo y anotando otras cosas, por eso pregunté si alguien la tenía por ahí. Ah, yo no sé, pero yo en realidad estoy en duda con el tiempo de unión concubinaria. Porque como que No, a de tiempo, veces te da... no, de años también, hacía como más de 20 años que estaban. Mm, Que si estuvieron hasta el día que se murieron, o se murió, mejor dicho, están re bien. El tema no es el plazo, sino cómo funciona la legitimación en el caso de los llamados para heredar, digamos, con respecto a una unión no declarada. O sea, si tiene que declararla antes o no. El profe no había mencionado algo de que primero los hijos, después el padre y Sí, los... sí, el orden está. Para lo tengo anotado por acá. O sea, ¿Y hay cuál un era lo que orden. decías entonces? Que el orden de llamamiento está en el 1025 y siguientes del Código Civil. Ujú. Pero lo que yo preguntaba es, en la ley de concubinatos, que es la 18246, si decía algo sobre el concubinato no declarado y la legitimación para adquirir, o sea, para heredar, perdón. O sea, porque en realidad él dice que es concubino, pero Ajá. en realidad el concubinato no estaba declarado. Entonces, la pregunta es, ¿él tiene antes que hacer el proceso para declarar ese concubinato o no? Y eso está en la ley, supongo. O sea, pregunté si alguien la tenía, como para fijarse eso mientras yo iba sacando otros datos de la compraventa, de la simulación. Decime la ley que yo lo busco. 18246. Pero creo que, o sea, hay que comprobar que sí que estaban en concubinato. Pero no sé, no leí la ley. Ahora viene la sentencia que dice que en realidad ellos van a aprobar el concubinato, pero lo van a hacer después. O sea, dice... La declaración y disolución de esta unión concubinaria, la de Pedro y Juan, se presentará oportunamente en la sucesión de Juan Pepe, o sea, más adelante, cuando se haga la sucesión, tramitada ante el juzgado letrado de familia del turno que sea, con la identificación del expediente, por María Pepe y Mario Pepe, hermanos de Juan Pepe. A efectos de acreditar la legitimación activa en este proceso se ofrece prueba testimonial sobre la referida unión concubinaria y se solicitará que se disponga la agregación al testimonio del referido proceso sucesorio y accesorio. En tanto Juan Pepe carece de descendencia, su concubino llamado a heredar en el segundo orden. En tanto los ascendientes de Juan Pepe son prefallecidos, su concubino es su único y universal heredero. Claro, pero el tema es que no está... Es el Sí, artículo... Sí, pero yo creo que está acreditada la legitimación igual, porque acá en la ley esa dice legitimación y dice cualquier interesado justificándolo sumariamente podrá asimismo promover la acción de reconocimiento de la unión concubinaria una vez declarada la apertura legal de la sucesión de uno o ambos concubinos. Capaz que no está en la sucesión todavía, por eso no está declarada. Claro, dice que lo van a hacer en la sucesión, sí, sí.
Claro, lo que No, yo no, le comentaba hoy, o sea, solamente había que hacer eso para que, ¿cómo es? Para que ay, no me sale la palabra. La unión esa esté como comprobada. Ujú. Pero la Hasta ahí. legitimación está para que él pueda accionar, por ejemplo. Claro, por eso. Pero de todas maneras hay que comprobarla. Sí, Claro, sí. en realidad la legitimación la van a probar cuando hagan la sucesión. Él dice que en el momento de la sucesión se van a presentar testigos y bla, 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 bla. Ahí va. Voy a seguir un poquito más adelante. Esperen, hasta el momento no encontré como grandes problemas. Digamos que es o sea, lo que se busca es la nulidad absoluta del negocio simulado. Es sobre un inmueble, el objeto es un inmueble. Se supone que María Pepe es o sea, la adquirió, pero de forma aparente, que el verdadero adquiriente es Juan Pepe, quien falleció. ¿Por qué decimos que Juan Pepe es el adquirente? Bueno, porque pagó el precio, recibió la posesión y poseyó hasta el día que se murió el inmueble. Dice que los Sí. negocios simulados son la promesa de compraventa y la compraventa de Luis J. a María Pepe. Y los disimulados son la promesa de compraventa y la compraventa de Luis J. a Juan Pepe. O sea, son los mismos negocios, pero lo que se simuló es la persona que lo hizo. Sí. Por eso dice que es una simulación relativa subjetiva. Ahí va. Y después la prueba lo acredita, en realidad, que es así la simulación, porque, o sea, la cantidad de la transferencia sale como que de la cuenta de Juan a el otro. Ay, no me acuerdo cuál es, Luis, creo. Bien. Bueno, sale de la cuenta de... Después tenemos una unión concubinaria no declarada, que es de Pedro y Juan. Por eso Pedro promueve la acción, porque dice, bueno, este negocio es simulado, en realidad yo adquiero este bien porque está en el patrimonio de Juan y yo soy el llamado a heredar, no sus hermanos. Entonces, nada, el que promueve la acción es Pedro, el concubino, quien tiene que demostrar además que es el concubino al momento de la apertura de la sucesión. Y esto según el artículo 11 de la ley 18.246. Entonces, hasta ahí vamos bien. Claro, ahí para mí no hay errores todavía, o sea. Ahí va. Para. ¿En qué parte estás? En el punto 3. Ok. Así voy siguiendo yo también. Bueno, dice, la simulación es un conjunto de actos de negocios jurídicos interrelacionados con la finalidad de aparentar una realidad inexistente. En realidad, en este caso, la realidad existe, el tema es que el sujeto no es el mismo. Se integra por un acuerdo simulatorio y un negocio simulado. Y puede existir, además, un negocio disimulado, dependiendo del tipo de simulación. En este caso es con un negocio disimulado. La Sí, simulación discúlpame. Sí. Si te puedo interrumpir un ratito. Sí, sí, obvio. Por ejemplo, en toda esa parte ahí, como que el abogado explica de qué se trata la simulación, los tipos de simulación, pero a mí me parece que excede, porque él en realidad tendría que explicar de qué se trata esta simulación de este caso. O sea, después termina por explicar abajo que de qué se trata esta, que es la parte subjetiva, que es María que sustituyó a Juan, pero me parece que lo de la simulación, la absoluta, no iría acá como que como fundamento. O sea, Hugo explicó por qué lo hizo, porque en realidad esta demanda la escribió Hugo. Él dijo que en realidad, viste que el tema es que lo que vos no decís, no lo podés tipo, después agregar. O sea, lo que vayas a poner cuando accionás, tiene que estar todo, hasta lo que tipo te parece que no. Porque después no hay forma como de decirle a la contraparte, no, mira, no es absoluta porque tal cosa. Entonces, yo creo que lo que él intenta explicar es, bueno, la simulación absoluta es tal cosa, la relativa es tal otra, y lo hago porque te voy a explicar por qué estas otras no es. O sea, estamos en este punto porque estos son los componentes, y esto es lo que tenemos. Entonces, es como que lo pone por ahí. Él dice siempre que como que hace un ¿O no paneo será a general. propósito? O sea, entiendo Porque claro, lo que decís, pero es como, no tiene por qué explicar eso porque no lo va a tratar, o sea, va a tratar
la simulación relativa subjetiva y explica las otras sin sentido. Claro, pero Igual en el, entiendo. Es un error para que nos demos cuenta de que es esa la parte. no, en el enriquecimiento ilícito, en la sentencia de enriquecimiento ilícito pasa lo mismo, o sea, se explican todos los otros para descartarlos. En realidad es como Sí. que, bueno, explicás el Entiendo panorama eso también. teórico para ubicar o sea, al juez. En Igual realidad, vamos a dejarlo tipo marcado por las dudas como para... se supone que, viste que él está como en el hecho de que todo lo que uno escribe es un acto comunicativo, entonces él lo que está haciendo es comunicar, tiene que hacer entender al juez de lo que se está hablando, porque no tiene por qué, o sea, si bien se supone que el juez tiene que saberlo todo, como que está, que puede pasar que Sí, o tenga sea, yo 800.000 casos. entiendo no esa sepa parte de- que vos decís. O sea, yo entiendo la parte que vos decís que tiene que explicar todo porque él dijo que uno le comunica al lector. Pero como no entiendo por qué lo está tratando de todas maneras si no lo tiene que tratar. ¿No será como un error para que nosotros nos demos cuenta? En realidad está bien escrito, o sea, no tiene errores la parte teórica, entonces no creo. No, porque yo ya lo repasé a la parte teórica, no tiene errores, por eso no yo tiene también errores. pensé que podía Ahora, venir por ahí. Ese es el sustento teórico del escrito. Yo pensé que nos iba a poner, yo que sé, que si íbamos a buscar trampa, iba a poner la simulación relativa, tipo al revés los conceptos, y para que nos demos Claro. cuenta, pero no, están bien. También sí. Ah, ok. Sí, sigamos. La simulación absoluta se integra de un acuerdo simulatorio y un negocio simulado. El acuerdo simulatorio es el acuerdo mediante el cual los sujetos participantes consienten realizar el negocio simulado. El negocio simulado es un negocio aparente, es un negocio que formalmente existe pero realmente no. Este tipo de simulación aparenta en realidad absolutamente inexistente, ya que por debajo del negocio simulado no hay nada. El negocio simulado es mera apariencia, por ejemplo, compra-venta aparente que hace un deudor para aparentar que carece de bienes. La simulación relativa se integra de un acuerdo simulatorio, un negocio simulado y un negocio disimulado. En este caso, el negocio simulado encubre un negocio disimulado, que es el negocio subyacente. Oculta bajo el negocio simulado. Este tipo de simulación aparenta una realidad relativamente inexistente, ya que debajo del negocio aparente, negocio simulado, existe un negocio real, negocio disimulado, que es el negocio que las partes desean encubrir. La simulación relativa puede ser objetiva o subjetiva. Viste que yo les decía más arriba, cuando él dijo, no, es totalmente inexistente, en realidad no, o sea, en realidad existe, o sea, es inexistente relativamente, como que allá lo cerró arriba en los hechos, medio que cerró el tema por inexistencia, pero en realidad es una inexistencia relativa, pero en realidad es lo que hay que ir a alegar. sí, capaz eso es lo que estaría faltando, que él sacó. Podría Pero ser algo de ahí, eso. disculpa, ahí lo que estaba él hablando no era de lo absoluta, de la simulación absoluta, por eso decía inexistencia No, acá no, total. te digo arriba en los hechos, cuando arrancamos hoy, tipo a leer las sentencias arriba, decía tipo inexistencia absoluta. En realidad no era absoluta, porque él estaba hablando de una simulación relativa, en realidad es una inexistencia relativa. O sea, como que medio, si iba por un lado, como que lo tiró para el otro, le erró ahí a la palabra. Capaz que a propósito, capaz que es uno de los cambios que hizo. Bien. Ya que debajo del negocio aparente, negocio simulado, existe un negocio real, negocio disimulado, que es el negocio que las partes desean encubrir. La simulación relativa puede ser objetiva o subjetiva. Entonces ahí vamos. En la simulación relativa objetiva, la simulación refiere al objeto o tipo de negocio. Por ejemplo, se celebra un contrato simulado de compra-venta para encubrir un contrato disimulado de donación. En la simulación relativa subjetiva, la simulación refiere a las partes del contrato. En el negocio simulado, uno de los sujetos partes es aparente y encubre el verdadero sujeto parte, es nuestro caso. La simulación relativa subjetiva o por interpuesta persona consiste en simular que un sujeto es parte del negocio jurídico, el testaferro, el prestanombre, cuando en realidad no lo es, sino que encubre el verdadero negocio en el que él es parte otro sujeto. Ese es el caso de este proceso. El presente caso, como se adelantó, se trata de una simulación relativa subjetiva en la cual la adquirente aparente María Pepe encubre el verdadero adquirente Juan Pepe. Hasta ahí vamos bien. O sea, creo que no hay muchos problemas. Sí, no hay. No, ahí está todo bien, sí. Vamos a la prueba entonces. La función de la simulación es aparentar y ocultar, por lo que su prueba es bastante difícil. Por ello, como dice Gamarra, si te exigiera la certeza, la plena convicción, la ausencia de duda, no habría muchos casos de simulación que pudieran probarse.
fuera de aquellos en los que se incorporara al juicio el contradocumento o cuando los simulantes confiesen, claro. Atento a esto, la jurisprudencia flexibiliza la prueba de simulación y asigna un importante valor a la prueba por indicios y presunciones. Por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia sostiene: en coincidencia con el proceder de la Sala, estima la Corte por unanimidad de sus miembros que el método de análisis para desentrañar la verdad debe partir por su trascendencia de la prueba indicial y presuncial. Sabido es que la prueba de la simulación encierra grandes dificultades, pues por hipótesis las contratantes se empeñan en hacer desaparecer todos los vestigios de su verdadera intención, lo que impone que la prueba sea casi siempre indirecta. Tanto la doctrina como la jurisprudencia coinciden respecto a la procedencia de la prueba de la simulación mediante indicios y presunciones judiciales. De esta manera se flexibiliza la prueba de la simulación y se otorga a las presunciones e indicios mayor valor probatorio que en el común de los casos. En este sentido, la relación de parentesco, afecto o amistad entre las partes, la situación económica del adquirente y su posibilidad económica del adquirente del bien adquirido, falta de ejecución del contrato simulado y ejecución del contrato disimulado, etc., constituyen sólidos indicios o presunciones de simulación. No, eso está bien. Igualmente como que no hay prueba, o sea, dice prueba, o sea, me da el contexto teórico, pero no me dice qué va a probar. No, lo que pasa es que está medio raro el escrito, ¿no? Porque tiene cantidad de subcapítulos que no sé si van en los escritos en realidad, porque dice prueba acá de la simulación y abajo hay un capítulo de pruebas donde pone la prueba por informe, la testimonial y no sé cuál otra más. Claro. Entonces no sé si está bien los títulos así, no sé si los escritos se hacen así, porque lo que yo tenía entendido se hacía el capítulo de prueba y ahí se probaba todo. Claro. Claro, como que no hay mucho sentido en esa parte. Pero nunca vi un escrito de simulación igual yo. Claro. O sea, no, Yo tampoco. parece que él nos pone en contexto, ese es el problema. Y después sí empieza a ver las pruebas. Claro, es como que... Perdón, ando por acá, los estoy escuchando para ver el debate. Si tienen alguna pregunta, quizás más forense, como escuchaba de cómo es el escrito, me pueden aprovechar, que estoy por acá. Claro, porque, por ejemplo, dice pruebas de la simulación y después abre un capítulo de pruebas nuevamente. A ver. ¿Es así? A ver. ¿Cuál es el número? ¿Lo tienen ahí del capítulo? La obligación de pagar el precio, si ejecución, el 5. Por ejemplo, la 4, en la página 4 dice prueba de la simulación y después en la página 17 dice prueba nuevamente. Está perfecto. Esto está estructurado de esta manera. Está así. Lo que se hizo en este caso, ustedes cuando tienen una situación o un caso que es bastante complejo, tienen que tener la habilidad de saber presentarlo y para esto hay que ser organizados y ordenados, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá se trata muchas veces de quién cuenta de mejor forma una historia, ¿sí? Ustedes van a presentar en técnica forense, si ustedes ven las partes que componen el escrito judicial, tienen el capítulo de hechos. Se ve como más genérico, ¿verdad? Hechos. Y después pasan a prueba, después pasan a derecho, después pasan a petitorio. Eso es una estructura más bien sencilla, la parte de hechos, como todo junto. Eso o sea, presupone como que yo puedo presentar todo el relato de hechos en un único capítulo. Muchas veces lo que se observa así es que preferimos, cuando hacemos los escritos los abogados, dividirlo en subcapítulos, porque es más organizado y va a ser más fácil para el lector ir a buscar lo que dice cada subcapítulo. Por ejemplo, en esto que se compone de varios elementos, como es la acción simulatoria, acá se resolvió dividirlo, bueno, un resumen introductorio, que ya le va a dar una primera pauta a quien lo lee de qué se trata el caso, no es que tenga que leer todo para recién darse cuenta, sino que un resumen ejecutivo muchas veces es útil cuando vamos a escribir varias páginas para decir concretamente y en pocas líneas de qué se trata el caso. La legitimación activa y pasiva se pone, por lo general, para yo decir por qué yo puedo demandar y por qué el otro puede ser demandado. ¿Sí? Y entonces ahí explico. O sea, esto no es antojadizo, yo no es que vengo a reclamarle, no vengo a reclamar porque se me ocurrió, me levanté un día y dije, bueno, creo que tengo un derecho y voy a reclamarlo. No, lo hago por tal y tal cosa, lo explico formalmente desde el punto de vista jurídico. Lo mismo contra la persona que voy a reclamar.
digo, voy a reclamarla a fulano, bueno, legitimación activa y pasiva, se aclara. ¿Por qué? Porque después en realidad ustedes saben que está procesal, no sé si lo vieron en procesal, si ya cursaron, tienen las defensas previas, pueden oponerle falta de legitimación, activa o pasiva. Entonces, si ustedes no lo explican antes porque ustedes creen, por más de que después puedan evacuar la excepción, está bueno ya decirlo de una, para evitarse en todo caso después tener que estar en esas discusiones que siempre van a dilatar más el proceso. Y entonces viene en 3 aspectos generales. Bueno, y acá lo dividieron, es lo que le digo, hicieron como una división de por qué y un análisis después de cada uno de los elementos de la simulación. Primero hace un capítulo introductorio de los aspectos generales y explica cuál es la simulación absoluta para diferenciarla de esta que la quieren poner como simulación relativa, y dentro de la relativa, la objetiva y la subjetiva. Y de esa forma ustedes van haciendo como una deducción lógica para el juez de por qué yo llego a que es una simulación relativa subjetiva en este caso. Y bueno, después el 3.2, prueba de la simulación. Acá en realidad lo que hacen no es que estén ofreciendo prueba, no es el capítulo de prueba en sí mismo, que esta es la pregunta que tenía Vivian. No es el capítulo de prueba de lo que yo estoy pidiendo que se agregue como prueba o que se diligencie como prueba, sino que hay un análisis ya, o sea, yo estoy analizando la prueba seguramente que ya se agrega como prueba documental. Entonces yo digo, mira, yo agregué este documento y analizo, y esto demuestra que, y ya lo analizo en ese capítulo de argumentación, porque ustedes recuerden que acá lo que ustedes van a hacer es convencer al juez, convencer a otro de que lo que ustedes dicen es así, y de que tienen razón y por qué, y eso se basa en la prueba. Pero no tiene que ver en realidad con el capítulo de prueba forense, que es donde yo en realidad agrego prueba y pido el diligenciamiento de prueba. Bueno, venga después empezar a decir, bueno, compra simulada, después hay otro capítulo 5, elementos de la simulación en este caso. O sea, esto viene a ser, en este escrito se optó por hacer esta explicación general del régimen, ¿sí? Y después bajarlo al caso concreto. Eso a veces ayuda porque también sirve para que la persona que lo lee, como les digo, tenga el panorama general de cómo se regula cierta situación y después bajar esos elementos al caso concreto. Son también, esas son opciones o estilos que después ustedes van a ir asumiendo qué es lo que les resulta mejor y qué es lo que les parece también en su criterio, a su juicio, mejor para explicar en un escrito esa historia. Recuerden esto, de que a veces se trata de quién cuenta mejor la historia, y no tanto de la historia en sí, o sea, quién lo va a relatar y quién lo termina contando de la manera que, digamos, mejor para sus intereses. Es que básicamente es eso. Nosotros a veces podemos ver una misma situación y contarla de 2 formas distintas, y voy a tener sobre el otro una idea, se va a componer una idea diferente de lo que sucedió. Entonces, bueno, es muy importante acá la redacción, pero la redacción esta, de que yo estoy redactando para convencer, ¿sí? Para decirle al otro, yo te quiero convencer de que esto es así. Entonces, eso es práctica después. Van a ver, o sea, lo van a ir mejorando o aceitando con la práctica. Y ya los dejo de aburrir con estos temas, en realidad, pero quería pasar a, cuando pasa la prueba en sí, en realidad, a ver cuándo es, acá está, prueba testimonial, dice, prueba por informe, prueba trasladada, documentos en poder de terceros, prueba, está el capítulo de prueba, y ahí está, y ahí lo divide. Prueba documental, como, digamos, como corresponde, después testigos, después prueba por informes, ¿sí? O sea, para no confundir, que yo creo que el capítulo que dice arriba, prueba de la simulación, hace un análisis un análisis preliminar, en realidad, porque después, ustedes en el momento del alegato, cuando se produce toda la prueba, en realidad, de todo lo que yo pedí, ahí es cuando voy a hacer un análisis. O sea, cuando alegue, hago un análisis de la prueba en sí, de todo, y entonces yo voy a decir, yo logré probar, en el alegato decir, con toda la prueba que está en el expediente, yo logré probar esto, esto y esto, ¿sí? Lo que se logró probar, pero eso es otro momento del proceso. Así que bueno, los dejo, voy a ir pasando por otras salas, capaz que después, si nos da el tiempo, vuelvo a pasar por acá, si no, nos vemos y cuarto, ¿sí? En la sala principal. Gracias. Perfecto, gracias. Por favor. Ay, se me cerró. Bueno, volvemos entonces. ¿Dónde estábamos? Bueno, estamos en la prueba, ¿no?
O sea, en la otra prueba, no en esta Y otra. quedamos ahí, habíamos leído como la introducción Sí. y después habíamos pasado esa parte. Sí, como eso entonces está dentro de hecho. Está bien. O sea, como te explicó, está bien. Sí. Estoy buscando la cosa. ¿El qué? No escuché bien, o soy yo. No, No, no se escuchó. va a explicar entonces por qué la promesa de compraventa es simulada. Dice que según la cláusula séptima, la parte promitente vendedora entregó en ese acto la posesión del inmueble, declarando que está libre de ocupantes y expedito para su ocupación. Pero ¿cómo en la promesa de compraventa? Porque primero como que prometieron y después compraron. No sé Claro, pero dice que la cómo promesa de decirlo. compraventa dice que abajo entregó en ese acto la posesión del inmueble. Sí, me parece que hicieron las dos cosas, por eso aparece la promesa primero y después la compraventa. Claro, me parece que eso en realidad sería parte de la compraventa, no de la promesa. ¿Cómo? Porque en el capítulo 4.1, que es la promesa de la compraventa Sí. simulada, termina diciendo, según cláusula séptimo, la parte promitente vendedora entregó en ese acto la posesión del inmueble, declarando que está libre. O sea, ¿cómo va a entregar en ese acto la posesión del inmueble? Si es la promesa de compraventa. Si hay tradición, pasamos a otra parte. Sí, pero ¿no es que la promesa compraventa y la compraventa tienen los mismos efectos? Pero el tema es que la promesa, una cosa es prometer y otra Sí. cosa es que efectivamente se haga la compraventa con tipo el pago del precio y la tradición. Por Sí, eso me no sé. genera duda. Bueno, compraventa simulada. Posteriormente en la ciudad de Montevideo, el día 9, entre las partes Luis y María Pepe, se celebró como un trato de compraventa, instrumentada en escritura pública autorizada por la escribana, inscrita en el registro de propiedad. Según cláusula segunda del contrato, la parte vendedora vende a la compradora, el bien inmueble padrón 10 de la 10ª sección castral del departamento de Canelones y según la cláusula cuarto confirman la posesión transferida al adquirente. Según la cláusula tercero, el precio total de la compraventa asciende a $150.000, que la parte vendedora declaró haber recibido parte antes de la celebración y parte de la celebración de la compraventa. Por eso le entregó la posesión, porque le paga una parte. Está bien. Elementos de la simulación en este caso, a continuación se analizará. Bueno, la causa simulandi. Claro, Juan y Pedro tenían varias deudas. Por eso Juan Pepe quería aparentar que no era el propietario. Supongo que Sí, para tenían embargo. tres embargos. Tres Ah. embargos lo ponen en la prueba documental. Claro. Que En se otras- cancelaron porque no tenía fondos. Claro. Prescribir. En otra, Juan Pepe mantenía deudas con quienes mantuvieran embargado a Juan Pepe de 2005 a marzo de 2018. Voy a anotarme los años, porque... Bien. Está. Bien. Pero también mantenía varias deudas, en otras también con el mismo acreedor, con BPS. Según surge el certificado de información registral de actos personales. Por esta razón, Juan Pepe compró a Luis el bien inmueble. Bien. Porque Juan confiaba en María. El acuerdo simulatorio mediante los buenos sujetos consiste en realizar el negocio simulado. Cuando el acuerdo simulatorio se encuentra instrumentado por escrito, se le llama contradocumento. Espérenme un cachito. Bien, ahora sí puedo.
Se requiere la voluntad de obligarse, esta voluntad puede ser expresa o tácita. Mm. Claro, y también dice que se infiere el acuerdo simulatorio desde la ejecución, porque María Pepe y Luis Pepe y Luis J efectivamente instrumentaron los contratos de promesa de compra-venta y de compra-venta del referido bien a favor de la primera, o sea, de María. Y a su vez Luis entregó la posesión del bien a Juan. O sea, es como, ¿Cómo no entendí? claro, lo que dice es, María celebró la compraventa, Sí, celebró la promesa de compraventa incluso, pero el bien se lo entregaron a Juan. O sea, Luis no le entregó el bien a María, Luis le entregó el no, bien a Juan. Entonces queda tácito en eso de que nunca lo tuvo María, o sea, que el bien nunca fue de María. no. Y abajo después dice que María no tenía los recursos porque ella trabajaba en una peluquería, que siempre le ayudó el hermano, que no tenía cómo pagar esa plata. Entonces ahí surge prueba también de que ella nunca podría haber comprado esa propiedad. Claro. Y después, tipo, en la ejecución de la enajenación, yo creo que está muy bien hecha la demanda que crees que te di. La ejecución del contrato Sí, es el medio del cual las partes logran la finalidad. yo la repasé y como que no encuentro todavía qué puede ser. Lo único que en el capítulo de prueba dice 2 veces que se pide algo 2 veces igual, o sea, como que eso está mal porque no podés pedir la misma cosa 2 veces. Capaz que porque no se lo entregaron de último. ¿Cómo? Capaz que en el momento que se pidió no se presentó y por eso lo pide 2 veces. No, pero así, como punto 5, para. El A ver, capítulo de prueba en la página 17. sí, estoy. Bueno, ahí dice, por ejemplo, cancelación del embargo de Juan Pepe, y después vuelve a decir lo mismo. Ah, porque son 3 embargos. Ah, por eso entonces. Pero hay Sí. dos. ¿Podrá ser que nada esté mal y nosotros buscando acá a ver qué está mal? No, o sea, yo creo que alguna cosa debe estar mal, pero deben ser detalles. Sí, Igualmente te digo, es sumamente defendible, porque en realidad no veo cómo atacar esto. Onda, ¿qué puede decir María? No, la lectoría justo y me compré. Es que ella nunca tuvo recursos como para adquirir eso, o sea, es imposible si Claro, atacarlo. yo creo que la simulación existe, o sea, y salta a la vista. Pero está. y aparte el que vende ya sabe porque él se lo entregó a Juan, no a María. Y quien Claro, estuvo incluso eso. viviendo, Incluso eso, o sea, el fraude es por todos lados, porque en realidad hasta quien vende, lo vende sabiendo de la situación. O sea, es como totalmente pensado. No, no le veo sí, como muchas cosas por ese lado. Sí, es obvio sí, que está y no armado. sé. Y el efecto de esto en realidad es la nulidad, porque tipo él lo que pone en todos lados es la nulidad del contrato y la Hmm. reinscripción de como la nueva compraventa a nombre de Pedro. Una nulidad absoluta, porque él dice nulidad absoluta. Pero en realidad la compra-venta se hizo de quién, o sea, pero el acuerdo está, o sea, no puedes deshacer la compra-venta está, el problema es que es el nombre de la persona equivocada. Entonces como que está. Entonces capaz no ha de ser nulidad absoluta lo que tiene que pedir, No o por sé, ahí no sé, no. no sé. O sea, yo pensé en una nulidad relativa que se subsane, pero no sé si se puede subsanar en el registro, o sea, como que esa parte no tengo claro. No. Y Por aparte ejemplo, decían, en una reinscriban y parte, decir, bueno, en realidad la posesión no la tuvo, el pago lo hizo, en realidad lo que está mal, digamos, es el registro del inmueble. sí. Y en una parte dice que ese registro, si se vuelve a reinscribir, que se haga sin noticias porque, por los terceros. Esa parte como que no la entendí bien. Que es lo que pide él también, que se haga sin noticias. ¿Eh? Me voy a fijar, está en la parte de petitorio, ¿no? Creo que sí.
Claro, lo que pide es que, o sea, sin antes avisarle a la demandada, se le inscriba la acción simulatoria al inmueble. O sea, Ah, eso era lo que no entendía. claro, o sea, como que, porque lo dice aparte dice, sin noticia previa de la demandada, que se disponga la inscripción de la demanda de acción simulatoria respecto del bien inmueble. Claro. Después se continúa el proceso en forma legal y en definitiva se declare la nulidad absoluta por simulación relativa, subjetiva de los contratos simulados de promesa de compra-venta. Claro, piden la nulidad absoluta, pero de los negocios que se simularon, no de los que subyacen. Porque después dice, y la existencia y validez de los contratos disimulados de promesa de compraventa y traición y de compraventa referentes al mismo bien, celebrados en mismos términos, lugar y fecha entre las partes promitente vendedora y vendedora libre, JJ y promitente comprador y compradora Juan Pepe. Se condenan costos y costas a las demandadas. Pero si sigue válido así, va a seguir María como la... O sea, si el contrato sigue válido, va a seguir María como la propietaria, ¿o no? O sea, a efectos del registro, sí. O sea, en realidad el problema es este. Que si en realidad no declaran la acción simulatoria, la pareja de Juan, o sea, Pedro, no puede heredar la propiedad. Entonces, lo que pide Pedro es que se declare que esa propiedad era de Juan y no de María, porque cuando se abra sucesión, él lo quiere heredar. O sea, es como por ahí el tema. El tema está en que tenemos un leve problema. O sea, algo gracioso, María, me parece el punto cuando dice que se condenen costas y costos a las demandadas, cuando en realidad vos fuiste parte de este acuerdo simulatorio, siempre lo supiste. Pero está. Sí, pero es como, por lo que leí, es como una carga, y siempre que se hace la simulación se condena a la otra parte que está demandando la simulación por haber hecho justamente la simulación. O sea, porque era la pareja, obviamente que él sabía, pero él no estuvo en ningún momento en eso. Supuestamente. O sea, él no es el responsable, por lo tanto se va a lavar las manos, como que no pasa nada. Claro. Entonces esto, en realidad como que el sentido entonces del proceso es ese. Pedro quiere heredar el inmueble en el cual vivía con Juan, que Juan lo tuvo hasta el día que se murió. Va a abrir la sucesión de Juan y se encuentra con que, bueno, este inmueble no estaba en el patrimonio de Juan, sino en el de María. Entonces, y sí, que María se hizo cargo de todo, o sea, lo sacó totalmente a Pedro de todo. Claro, pero en realidad el inmueble no estaba en el patrimonio, o sea, no podía heredarlo jamás Pedro, porque no estaba. O sea, ese es el problema. Juan pagó, pero en realidad está inscripta a nombre de María. A efectos, digamos, de la inscripción en el registro es de María. El tema es que, claro, cuando se descubre esta simulación, que en realidad es muy evidente, porque, o sea, rompe los ojos. Le firmó el contrato y las llaves se la dieron a Juan y Juan se fue a vivir y nunca vivió ahí, o sea, jamás vivió ahí. Entonces, como que, considerando también de que, o sea, María no tiene presupuesto como para... O sea, es insostenible. Entonces, en todo el coso no encontramos nada. Poca cosa, en realidad. Poca cosa. Pero no veo nada para atacar, en realidad para defender bastante. Bueno, estamos volviendo. No sé cómo te fue, Silvina, creo que estaban trabajando bien, pero les cuesta meterse a ver el defecto.
Sí, no, yo los vi muy bien. Realmente sacamos algunos temas interesantes, o de algunos que tienen que ver, estuvimos conversando desde técnica forense, la verdad, para entender el escrito, eh, cómo estaba estructurado esto de los capítulos, de organizar, de presentar, de relatar los hechos de forma clara, organizada. Comentamos algunos temas, porque tenían algunas inquietudes de eso. Y después en sí, de sustanciales, hubo unas consultas en el último grupo que les llamó la atención otros temas, como la anotación preventiva de la litis, que se inscribió, ¿no? Se ha inscripto, o sea, la inscripción, qué efectos pueda tener respecto a terceros, o sea, hubo, creo que un buen análisis y cuestionamiento, aunque en sí mismo, más generales que del caso en sí, de la simulación, porque lo que pasa es que ya saben todo de simulaciones, por eso, lo tienen clarísimo. Para que voy a anotar algo que dijo el grupo anterior ahí que estaba, que era el tema de la... Este, bueno, a ver, por lo que vi, no muchos, uno de los, bueno, no sé, ¿qué horas son? Y 20. Uno de los temas, vamos a hacer la devolución a clase que viene. Uno de los temas es la legitimación. Entonces, yo los voy a liberar ahora, pero unos minutos antes, para que, o si quieren volvemos a armar sala y en 10 minutos, con los mismos grupos, analicen directamente el tema de la legitimación. En la legitimación hay un punto débil fuerte, o sea, hay un punto débil, muy débil. ¿Se puede armar rápidamente ahora? Y está, y después de y media se pueden ir. Con los mismos grupos y analicen solo la legitimación. Los voy a volver a poner, entonces abro los grupos. ¿Sí? Y ellos de aquí ingresan, ¿sí? Sí, de aquí hasta y media, o si se quieren quedar un poquito más, quédense, y eso hagan lo que quieran, y la clase que viene hacemos la devolución. Pero le damos estos minutos para que analicen solo la legitimación, porque algunos rumbearon un poco, pero otros nada. Y acá hay unos cuantos colgados, te digo. Ay, ¿quién?
Eh, Estos son, a ver, que habían quedado en sala de espera, pero no están. Adrián, Mateo. no, yo los moví recién porque no Claro. estaban. No, por las dudas, para ver si habían vuelto, porque capaz que ahora volvieron y